Oremos. Bendito Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este hermoso día que nos permites estar en tu casa, Señor, expectantes de lo que tú nos quieres hablar, de lo que tú nos quieres decir, Señor. Moldea nuestras vidas, moldea nuestros corazones. Señor, moldea y guía, rectifica nuestros pasos. Te pedimos que por medio de tu palabra podamos, Señor, honrarte y glorificarte, Señor. Que tu palabra sea ayudándonos a convertirnos en aquel varón perfecto, Señor, que tú nos muestras por medio del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Las enfermedades que nosotros padecemos, las distintas cosas que nos suceden en la vida, muchas de ellas negativas, aflicciones y tribulaciones, son una muestra de que el mundo en el que estamos viviendo no es un mundo perfecto, es un mundo caído, es un mundo que ha sido afectado por la caída de nuestros padres. Y cuando hablamos de la caída de nuestros padres, estamos hablando de la caída de Adán y Eva. En el principio, el Señor creó los cielos y la tierra y puso al hombre y puso también a la mujer para que ellos vivan en un huerto perfecto, en un huerto que estaba provisto de todo lo que ellos pudieran necesitar. Todo era perfecto. Tenían una salud perfecta, tenían una economía perfecta, no les hacía falta de nada. Tenían comunión perfecta con toda la creación. Hasta que un día entró el pecado en el mundo, cumpliéndose lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, y llega la muerte. Que dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es la muerte. Ese pecado tenía que pagarse por medio de la muerte. Y la muerte representa el sufrimiento, representa las enfermedades, representa el deterioro de nuestros cuerpos y finalmente hasta que nos regresamos a lo que éramos, que es polvo. A pesar de estas malas noticias que ustedes han escuchado o que nosotros hemos escuchado, la palabra del Señor nos enseña que el Señor Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y todo esto que nosotros vemos fue causado, fue motivado, fue impulsado por Satanás. Satanás decide o Satanás se propone hacer caer a Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero tenemos una buena noticia, que el Hijo de Dios, el Hijo del hombre, apareció para deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. Eso es lo que nos dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. Que el que practica el pecado, el que se mantiene en el pecado, el que disfruta el pecado, es del diablo. ¿Por qué? Porque dice que el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Y esto es lo que vamos a ver en el Evangelio de Marcos, que el Señor Jesucristo vino a la tierra, se encarnó, siendo Él el Logos eterno, siendo Él el Verbo de Dios, siendo en forma de Dios, siendo Dios, decidió hacerse humano como cada uno de nosotros para deshacer las obras del diablo. Y debemos estar agradecidos por estas cosas, por todo lo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestra vida. De manera que en este episodio que hemos escogido y estaremos predicando, veremos la compasión del Señor hacia una madre que estaba postrada con fiebre
y luego veremos cuál es la respuesta de esta madre ante la misericordia y la benevolencia que el Señor Jesucristo, que Dios ha mostrado a su vida. Así que yo espero que el ejemplo que nosotros vemos aquí en la palabra del Señor pueda impactar a los corazones de todos nosotros, pero especialmente de nuestras mamitas que se encuentran en esta mañana. Así que les pido por favor que abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1, y veamos lo que nos dicen los versos del 29 al 31. Si ha traído su Biblia, puede abrir su Biblia, si no, lo tenemos en pantalla para poderlo todos compartir. Y leemos lo que dice la palabra del Señor. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón, Pedro, estaba acostada ¿con qué? Con fiebre, estaba enferma. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. El tema que hemos escogido para esta mañana es el corazón de una madre agradecida con Dios. Permítame repetirle, el corazón de una madre agradecida con Dios. ¿Qué es lo que vemos en este pasaje, mis amados hermanos? La primera cosa que nosotros podemos notar es que la gracia del Señor, la grandeza del Señor, su benevolencia, su favor se manifiesta en medio de nuestras necesidades. ¿Cuántas veces hemos pensado que el Señor está ausente en medio de una necesidad específica en la que estamos pasando o estamos viviendo? Y a veces nos preguntamos, ¿pero dónde está el Señor en medio de esta necesidad? Yo estaba sufriendo un poco de escasez, pero ahora ha venido un poco de más escasez a nuestra casa, a nuestra vida. Yo estaba un poquito enfermo o estaba un poquito enferma, pero ahora estoy más enfermo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el Señor? ¿Se ha escondido el Señor de nuestras necesidades? Como dice el apóstol Pablo, de ninguna manera. El Señor está pendiente de nuestras vidas. Y algo interesante que nosotros notamos aquí es que después de que el Señor pasa un tiempo muy precioso enseñando la palabra, liberando a un hombre que estaba endemoniado, que estaba siendo atormentado por Satanás, estaba siendo utilizado por un demonio, dice la palabra del Señor que él sale de la sinagoga y va a una casa. Miren ustedes, algo interesante que vemos en el ministerio del Señor Jesucristo es que no se limita, su ministerio no se limita a 4 paredes congregacionales. No está metido, no está encerrado en una iglesia. Es necesario estar en una iglesia, es necesario estar en una congregación. Él necesita predicar la palabra. Él necesita exponer enseñanza bíblica a sus discípulos y a todos los que estaban allí. Él necesita interpretar la ley. Él necesita hacer ver lo que dice su palabra a todos aquellos que eran un poco de religiosos, que básicamente querían simplemente cumplir las leyes o la letra de una manera muerta. Pero el Señor nos enseña, mis amados hermanos, que no se queda únicamente en la iglesia. Hay mucha gente que piensa que porque viene a la iglesia va a empezar a destellar una luz sobrenatural sobre sus vidas.
Venimos a la iglesia porque que es el mandato del Señor. Venimos a escuchar su palabra. Venimos a aprender lo que debemos poner en práctica luego que salimos de la iglesia. No es para que nos quedemos todo el rato aquí en la iglesia. Eso es lo que nos enseña el Señor Jesucristo. No se limita a 4 paredes. A 4 paredes congregacionales. Él acude en medio de las tribulaciones de aquellos que tienen una necesidad. Era necesaria la predicación, era necesaria la enseñanza bíblica, era necesario que sus oyentes aprendan la palabra de Dios. De hecho, él un poquito más adelante, en el versículo 38 de Marcos capítulo 1, nos dice, Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí. Uno de sus principales ministerios era predicar. Era enseñar, era mostrar lo que su padre le había encomendado. Dice, porque para esto he venido. He venido para predicar, he venido para mostrar la luz. Pero no se queda únicamente en la iglesia, no se queda únicamente en la sinagoga. Atiende necesidades particulares. Y vamos a ver que el Señor muestra su gloria soberanamente, pero también prepara a sus discípulos para que sigan su ejemplo, porque ellos iban a tomar la batuta. Ellos iban a seguir los pasos de su maestro. Y luego vamos a hablar un poquito acerca de las manifestaciones de los discípulos. ¿Qué hacen los discípulos? Pero el Señor sabía que había una discípulo que estaba delicada de salud, que estaba sufriendo, que estaba enferma. Él conoce lo que pasan sus discípulos. Él conoce lo que pasan sus hijos. Y el Señor empieza a tratar con el corazón de sus discípulos y les enseña que en el ministerio no solamente hay que predicar. Los pastores hemos sido llamados a enseñar y a predicar. El apóstol Pablo dice que tengan en doble honor a los pastores que se dedican a la enseñanza y la predicación. Pero en el ministerio no solamente podemos dedicarnos a predicar. Probablemente sus discípulos iban a ser buenos predicadores más adelante. Muchos de ellos o algunos de ellos nos han dejado predicaciones preciosas aquí en la palabra del Señor. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Santiago. Pero el Señor está tratando con sus corazones que eran muy propensos a endurecerse. Corazones que eran muy propensos a no tener ninguna sensibilidad por aquellos que sufren. El Señor está sensibilizando el corazón de sus discípulos para que ellos hagan lo que Él hace. ¿Qué hubieran hecho los discípulos si solamente se hubieran quedado en la iglesia? Orando en la iglesia, leyendo la Biblia en la iglesia, predicando en la iglesia, y no salen de las 4 paredes. Algo que nos enseña el Señor Jesucristo es que, hermanos, después de pasar tiempo en las 4 paredes, necesitamos pasar tiempo fuera de estas 4 paredes para hacer lo que Él nos enseña a hacer. No podemos vivir vidas religiosas. Él no quería que sus discípulos caigan en religiosidad. Pero también otra cosa importante que el Señor Jesucristo nos enseña aquí es que la persona que estaba enferma
que la persona que estaba sufriendo era una persona que probablemente conocía al Señor. Era una persona que era la suegra de uno de los apóstoles, era la suegra de uno de los discípulos. Y alguien pudiera decir, pero ¿cómo puede ser posible que si Pedro es un discípulo, que si Pedro es un apóstol, su suegra esté sufriendo? Porque a los discípulos no les debe pasar nada malo. A veces malinterpretamos que las cosas malas de esta vida no le pueden llegar a los hijos de Dios. Mucha gente predica diciendo que si tú eres un hijo de Dios y si estás en obediencia con el Señor, nada malo debe pasarte en este mundo, porque todas estas cosas son símbolo de algo que no viene del Señor. Pero otra cosa que nos enseña este pasaje es que tener fe no implica ausencia de aflicciones. Tener fe no implica ausencia de dificultades. Tener fe implica la ayuda de Dios en medio de estas aflicciones. En medio de estas dificultades, el Señor Jesucristo claramente le dice a sus discípulos: no todo va a ser color de rosa. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones. ¿Eso qué significa? Puede un creyente pasar por tiempos donde no ha encontrado trabajo. Un creyente puede pasar por tiempos donde su salud está afectada. Un creyente puede pasar por tiempos donde puede perder a un ser muy cercano o a un ser muy querido. Ni los discípulos estaban exentos, hermanos, de tribulaciones y aflicciones, porque nosotros pensaríamos que nosotros debemos estar exentos de estas cosas, cuando el Señor muchas veces utiliza estas cosas que son parte de la vida de toda persona para moldearnos, para acercarnos a Él, para hacer crecer nuestra fe. Fíjense que a los discípulos se les da el poder para sanar enfermedades, pero ahora la suegra de Pedro está enferma. Se les da el poder para echar fuera demonios, hacer milagros, pero aún ellos tenían que pasar por el fuego de las pruebas y aflicciones de este mundo. Por eso, hermanos, en lugar de pensar de que porque tenemos fe o de que porque tenemos una relación con el Señor cosas malas no deben pasarnos, deberíamos pensar en que tener fe es llevar nuestras necesidades directamente y primordialmente al Señor. Nosotros no vemos que ellos corrieron directamente y primordialmente a los médicos. No estamos en contra de ir al médico. No estamos en contra de tomar alguna medicina. A mí me sorprende cómo muchos creyentes dicen: yo no me voy a tomar esta medicina porque yo declaro en el nombre del Señor que yo estoy sano. Yo no entiendo por qué dicen así. Es necesario, hermanos, que nosotros en primer lugar busquemos al Señor. Es primordial que el Señor sea nuestro recurso principal para cualquier situación o cualquier necesidad por la que pasemos. Algo interesante y precioso que vemos aquí es que el Señor fue a esta casa y sus discípulos le hablaron de ella. No le dijeron: Señor, acompáñanos a Líes para hacer atender a la suegra. O Señor, acompáñanos al hospital para que nuestra suegra se sane. Señor, mira a nuestra suegra. O mira a mi suegra. Algo precioso que nosotros vemos, hermanos, es que en medio de las dificultades, en medio de nuestras necesidades, la gracia del Señor se manifiesta.
O podríamos decirlo de otra forma. Tenemos dificultades o tenemos necesidades para que la gracia del Señor se manifieste. ¿Cuántos quieren ver la gracia del Señor en sus vidas si no tienen aflicciones o necesidades? Cuando en la vida al ser humano todo le sale bien, tiene buen trabajo, tiene buena salud, tiene fuerza, tiene a su familia, es cuanto más o cuando más su tiempo de búsqueda con el Señor baja. Pero cuando estamos adoloridos y ahí empezamos a clamar y decimos: Señor, mira mi aflicción. Y cuando no tenemos aquellas cosas que necesitamos en la vida, es cuando más venimos delante del Señor a doblar nuestras rodillas. Son los tiempos donde más oración los cristianos o los creyentes tienen. Por eso decimos, hermanos, que tener fe no implica ausencia de dificultades o aflicciones, sino la ayuda del Señor, la gracia del Señor manifestándose en medio de estas situaciones. Vamos a ver lo que dice el versículo 30. Mire lo que dice. Y la suegra de Simón estaba acostada. Hay un evangelio, me parece que es Mateo, que dice que ella tenía una gran fiebre. Dice, y la suegra de Simón estaba acostada, vamos a añadirle eso, con gran fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Versículo 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. La segunda cosa que nosotros encontramos en este pasaje es que la adoración y el servicio nacen de un corazón que ha sido tocado por Dios. ¿Qué hizo que esta mujer se levante y sirva al Señor? El hecho que el Señor había tocado a esta madre. La adoración y el servicio nacen de un corazón que ha sido tocado por Dios. La pregunta es: ¿cuántos hemos sido tocados por Dios? Todo aquel que reconoce que Dios lo ha tocado, que el Señor Jesucristo lo ha tocado, que el Señor Jesucristo lo ha levantado, que el Señor Jesucristo lo ha sanado, se levanta en adoración y servicio al Señor. El versículo 30 nos dice que Jesús se acerca. Miren, tenemos un Dios de cercanía, no un Dios que atiende las necesidades desde un lugar muy sublime o muy importante. Él se acerca hacia el enfermo, toca al enfermo y levanta a este enfermo, levanta a todo aquel que necesita restauración o todo aquel que reconoce que necesita restauración. Es precioso, hermanos, ver que la iniciativa de acercarse al hombre siempre ha sido de Dios. Por eso decimos que todo aquel que se ha visto o ha sido tocado por Dios viene o responde en un corazón servicial y en un corazón lleno de adoración. La iniciativa de amar y salvar al mundo, según lo que nosotros vemos en la palabra del Señor, ha sido de nuestro Padre, ha sido de Dios el Padre. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Dónde dice que el mundo amó a Dios? No, lo que se dice es que el mundo amó más que
las tinieblas que la luz. La iniciativa no fue del hombre. Hay mucha gente el día de hoy que dice, el hombre puede tener iniciativa para buscar a Dios. Nosotros podemos tener la iniciativa para buscar a Dios. Sí, tenemos la iniciativa para buscar a Dios cuando hemos visto la iniciativa de Dios para buscarnos a nosotros. Porque Él ha tocado nuestros corazones, porque Él ha tocado nuestra vida. La iniciativa de encarnarse, dejar su trono, humillarse hasta la muerte y muerte de cruz, fue de nuestro Señor Jesucristo. Él dejó toda su gloria y vino a vivir como uno de los más pobres en este mundo. No tenía dónde recostar, dice, su cabeza. Dice que los animales, las zorras, los conejos, las liebres, tienen una cuevita para poder vivir. Él no tenía una casa donde poder vivir, siendo el creador de todo el universo. Y lo mismo vemos en este episodio. El Señor Jesucristo toma la iniciativa, deja la sinagoga, termina la predicación y corre hacia la necesidad de esta madre. Miren lo que dice primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Lo hemos leído varias veces. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice, en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Quién amó primero, el Señor o nosotros? El Señor. Claramente lo vemos en su palabra. Si no hubiera sido por el amor que Él nos hubiera dado o ha derramado en nuestros corazones, nosotros no vendríamos respondiendo en adoración y servicio y amor al Señor y a su obra. Dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué necesitaba esta mujer? ¿Qué necesitaba Pedro para la sanidad del cuerpo y de la salud de su suegra? Vemos nosotros aquí que ellos le hablan de ella al Señor. Mis amados hermanos, la Biblia nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros vemos a lo largo de los evangelios que sin fe es imposible recibir algo del Señor. Ni la salvación la gente puede recibir sin fe. Si lo más importante, lo más necesario en la vida de una persona, si no tiene fe, no puede recibirla, ¿cuánto más va a poder recibir otra cosa, otro beneficio del Señor sin fe? El Señor Jesucristo más adelante en el mismo evangelio, en Marcos capítulo 6, en el versículo 5, dice que no pudo allí hacer ningún otro milagro, salvo que sanó, dice, a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado ¿de qué? De la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Algunos de ellos querían despeñarlo, querían matarlo. Después de la predicación del Señor, ellos no reciben sus palabras con fe, querían matarlo. Producto de esto no pudo hacer más milagros.
Y aunque en este pasaje no se nos menciona literalmente que Pedro tenía fe o que su suegra tenía fe, la fe era necesaria para recibir esta bendición de parte del Señor. El Señor nos llama a todos nosotros, hermanos. El Señor llama a todo hombre y a todo hombre y en todo lugar que crean en el Evangelio y que se arrepientan de todos sus pecados. El ejemplo que nos da esta mujer es su fe. El ejemplo que nos dan aquí los apóstoles es la fe que tenían en el Señor Jesucristo para presentar este caso importante, necesario, urgente delante del Señor. La fe es el medio que Dios nos da para ser restaurados en cualquier situación en la que estemos. Si el pecado nos ha estrujado, nos ha destruido, nos ha deformado, el medio que tenemos para restaurarnos es venir delante del Señor en arrepentimiento y fe. Si mi vida está seca y está fría por las ocupaciones y por los afanes de este mundo, para poder recibir restauración del Señor, tengo que acercarme a Él con fe. Si todo lo que he probado en este mundo nunca ha satisfecho mi alma, mi mente y mi corazón, y más bien lo que traen es cada vez una vida más vacía, el Señor nos enseña aquí en su palabra que debemos acercarnos a Él ¿cómo? Con fe. Con fe. Estamos hablando de una madre con fe, de una suegra con fe. Qué lindo es tener una suegra con fe o una madre con fe. Tengo el privilegio de tener una madre con fe que me enseñó las cosas del Señor cuando era pequeño. Qué bendición es tener una suegra con fe que me aconseja y me ayuda en distintas situaciones por las que paso a veces en mi matrimonio, porque ella tiene fe, porque conoce la palabra del Señor, porque es una buena guía para cualquiera que necesite un consejo. La fe hace la diferencia, hermanos. La fe hace la diferencia en medio de cualquier circunstancia en la que nos encontremos. Un hombre con fe es un hombre que puede influir positivamente en la vida de sus compañeros de trabajo. Una mujer de fe es una mujer que puede influir positivamente en sus hijos. Un esposo lleno de fe es un hombre que puede influir positivamente en la vida de su esposa y de su mujer. La fe hace la diferencia. La fe es el medio que Dios nos da para recibir salvación, pero también restauración. Esta mujer necesitaba que su salud sea restaurada. ¿Qué pasa después de las cosas que Dios nos da? El Señor ha traído salvación a nuestra vida, el Señor ha traído restauración a nuestra vida. Ha restaurado mi salud, ha restaurado mi matrimonio, ha restaurado mi hogar, mi familia, ha restaurado mis finanzas. El Señor se ha encargado de todo en mi vida. Él es nuestro todo. Por eso lo que vemos aquí es que la respuesta de esta mujer es el servicio y la adoración. El servicio y la adoración. ¿Qué vas a hacer después de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué vas a hacer después de la restauración que Dios ha hecho en tu vida? ¿Te vas a quedar con los brazos cruzados? Y vamos a decir gracias, Señor, porque me has restaurado. Gracias, Señor, porque has respondido mis oraciones. Gracias, Señor, porque me has dado una vida transformada, una vida nueva. ¿Cómo respondemos delante del Señor?
Versículo 31, mire lo que dice. Entonces el Señor Jesucristo se acercó, dice, y la tomó como de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. El Señor restauró a esta mujer. Sin la intervención del Señor, difícilmente los médicos pudieran haber hecho algo. Tenía una gran fiebre, estaba postrada, no tenía fuerzas, estaba exhausta. Mis amados hermanos, la adoración y el servicio es la ofrenda que dan los hijos de Dios en respuesta a su benevolencia y a su sanidad. Fíjese lo que dice al final. Es tan cortito, pero significa tanto para nosotros. Y ella les servía, ¿no? Qué lindo ver en una persona un espíritu servicial. Si esto es algo muy agradable, digamos, en la vida secular, un empleado servicial, ¿cómo lo ve su jefe? Lo ve, oye, le vamos a dar un bono por ser servicial, por estar ahí, por ponerse la camiseta, por trabajar sábados y domingos. Bueno, así tampoco, ¿no? Hay jefes que no reconocen esas cosas, ¿no? Pero hay otros que sí. Yo escuchaba el caso de una persona que decían que cuando se habla de esta persona, se dice que él se gana el corazón de todos sus jefes. Y se gana el corazón de todos sus jefes porque está pendiente de lo que él tiene que hacer, pero también de aquellas cosas que no le tocan hacer a él. Un día él escuchaba a un grupo de empleados hablar mal de su jefe y como hacer una conspiración en contra de su jefe. Él podía haberse quedado callado, podía haberse llenado de miedo, decir, eso no me compete a mí, fue donde su jefe. Y le dijo, jefe, tenga cuidado con estas personas que le quieren hacer daño. Mis amados hermanos, en la vida secular, el servicio es una cosa importantísima. En el hogar, en el matrimonio, en la casa, en el trabajo, en todo aspecto. ¿Cuánto más en nuestras vidas cristianas? ¿Cuánto más en nuestras vidas restauradas, donde hemos experimentado sanidad? Pero la adoración y el servicio es la ofrenda que dan los hijos de Dios en respuesta a su benevolencia y su sanidad. No podemos esperar servicio y adoración de aquellos que no han sido tocados por Dios, porque hemos dicho que la adoración y el servicio nacen de un corazón que ha sido tocado por Dios. Por eso yo les hacía la pregunta, ¿cuántos de nosotros hemos sido tocados por Dios? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que el Señor ha tocado nuestras vidas? El reconocimiento de esto es crucial para poder vivir manifestando, hermanos, una vida sincera delante del Señor. El Señor, en su palabra, no manda a los oyentes a entregarse como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esto se lo manda ¿a quiénes? A los creyentes. Hay una diferencia grande entre ser oyente y ser creyente. Hay mucha gente que dice, bueno, yo soy oyente, a mí me gusta asistir, me gustan las predicaciones, me gusta cómo predica ese pastor, es carismático, hace reír. Hay mucha gente que viene solo a oír. Y tenemos que hacer una gran diferencia, porque ser oyente no es lo mismo que ser creyente. No es lo mismo vivir bajo emociones
hermanos, que vivir bajo convicciones que nos da el Señor por medio de su toque. El Señor Jesucristo viene y toca a esa mujer, no se detiene, no se abstiene. Esa mujer pudiera haber tenido alguna enfermedad contagiosa, algo, no sé, una gripe muy fuerte. Pero el Señor se acerca, la toca, la sana, la restaura, y esa mujer viene y responde en servicio y adoración al Señor. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, es a los discípulos, es a los hermanos que se presenten como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuánto tiempo más quieres ser un oyente y no un creyente? La palabra del Señor nos dice: sed hacedores ¿de qué? De la palabra, y no tan solamente oidores de la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo más nos vamos a conformar con ser oyentes? Tampoco manda a los oyentes a servir en la obra del Señor. Le manda a los creyentes. Y esto me hace recordar lo que decía nuestro pastor David Mutre el día de la ordenación pastoral. No sé cuántos estuvieron aquí, pero él decía que eran los discípulos los que colaboran en la obra del Señor. Los discípulos del Señor sirven, decía él. Los discípulos del Señor ayudan. Los discípulos del Señor evangelizan. Los discípulos del Señor cumplen la gran comisión. Los discípulos del Señor son generosos en la obra del Señor. Es la diferencia entre ser discípulo y ser un espectador. Había mucha gente que seguía al Señor, ¿para qué? Vamos a ver que hoy día van a haber más milagros. Vamos a ver que hoy día el Señor va a sanar más gente. Venga, vamos. Vamos a ver que se va a Gadara, seguramente allá se va a lucir sacando esa legión de demonios. Había gente que solo estaba expectando, mirando, oyendo. Pero no fueron muchos los discípulos del Señor. Esta mujer nos demuestra que era una discípulo del Señor. Se levantó en agradecimiento a la restauración, al toque, a la fraternidad del Señor, y le servía. ¿Cuándo nosotros, hermanos, empezaremos a vivir con una vida de adoración y servicio? ¿Cuánto más tú y yo, que hemos sido redimidos por la gracia del Señor? ¿Cuánto tú y yo, que hemos visto las maravillas del Señor en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra economía? ¿Cuánto más tú y yo, que hemos visto la salvación del Señor y que tenemos la confianza de que un día estaremos en su presencia? ¿Cuánto más nosotros? Hay creyentes que parecen oyentes, y a veces hay oyentes que parecen creyentes, pero no son creyentes. Pero yo me sorprendo, hay creyentes que parecen oyentes. ¿O es que son oyentes? Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Reconozcamos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y seamos agradecidos por el toque que Él ha hecho en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, en nuestra vida espiritual, para vivir una vida llena de adoración y servicio. Amén. Oremos.
Bendito Dios, gracias te damos. Gracias te damos por esta preciosa mañana que tú nos das de poder estar aquí a los pies de nuestro Señor Jesucristo, mirando el Evangelio de Marcos. Gracias te doy, Señor, porque nos enseña algo precioso y crucial acerca de la vida de esta madre, la madre de la esposa de Pedro, la suegra de Pedro, una mujer a quien tú amaste, valoraste, restauraste, y ella en respuesta vino con adoración y servicio delante de ti. Por eso hemos cantado: vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decirte que tú eres mi Dios. Solo tú eres bello, solo tú eres grande, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad en esa cruz. Esperanza de vida eres tú. Te honramos a ti, Señor. Venimos en esta mañana a alabarte, a honrarte con todo nuestro ser. Venimos a postrarnos delante de ti, oh Dios, reconociendo que un día tocaste nuestras vidas, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Gracias te damos, oh Dios. Venimos delante de tu presencia humillados a ti, pidiéndote perdón si hemos pecado, pidiéndote perdón si te hemos fallado, Señor, si no hemos correspondido al toque de tu amor, Señor, en nuestras vidas. Te honramos a ti, te glorificamos y te pedimos que nos ayudes, Señor, a buscarte con un corazón agradecido, con un corazón lleno de servicio y con un corazón lleno de adoración. Que presentemos delante de ti todo lo que tú nos has dado, Señor, con un corazón lleno de gratitud. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, bendito Dios. Amén.